Sea por placer o necesidad, leer es un hábito común en nuestras vidas. La práctica de la lectura ayuda a desarrollar la imaginación, además de despertar el sentido crítico y promover mayor conocimiento. A partir de ahora, vamos a sumergirnos junto al intercambio de cultura entre Brasil y Perú en lo que se refiere a esta práctica universal, lectura. La lectura colabora con el proceso de desenvolvimiento de los niños tanto cognitivo como en la práctica, una práctica social. El niño trabaja, reflexiona en relación con el pensamiento cognitivo, comienza a crear significados y sentidos de un texto, de una lectura, y así pasa a practicar. Cuando se desarrollan lecturas de temas de ciudadanía, el niño se vuelve más ciudadano. Con temas de bondad, el niño se vuelve más bondadoso. Entonces hay que procurar seleccionar textos que trabajen esos temas. Ciudadanía, bondad, valores que la sociedad precisa trabajar. Nos encontramos en el Colegio Adventista Eduardo Francisco Forga de la ciudad de Arequipa. Mi responsabilidad en esta institución es ser maestra del área de comunicación en el nivel secundario. Me gusta leer, me encanta, es un buen pasatiempo, me ayuda a relajarme. A veces cuando me siento muy hastiado, encuentro en la lectura un alivio que muchas veces no encuentro en la vida. Es como a veces es hablar con el mismo autor y como el autor te va dando consejos acerca de situaciones que estás pasando. O cuando te identificas con un personaje y sus vivencias de vida, la puedes aplicar y evitar así los mismos errores que este cometió. Me gusta leer porque leer abre mi mente y me da mucha imaginación. Porque es bueno para nuestro vocabulario y para que la gente pueda conversar mejor, conocer más palabras y enriquecer nuestro vocabulario con las palabras que hablamos. Por supuesto, me encanta porque leer es una cosa muy importante. Es la cosa más importante que pude aprender. Doy gracias a Dios porque crecí en una familia que me dio la capacidad de leer, ya que muchas personas en este país no tienen esa oportunidad de aprender a leer o escribir, ya que nuestro país es un país con índices de analfabetismo, índices de pobreza y por eso la lectura debe ser un privilegio para cada uno de nosotros. Mayormente en la escuela leemos libros sobre la literatura y también a mí me gustan más los de historia, los de ciencia, son mis favoritos. Las lecturas que suelo leer son generalmente las novelas y que nos dejan en el área de comunicación del colegio. Sin embargo, fuera de esas, también leo algunos libros que son como de autoayuda, que también me ayudan a un segundo punto de vista, consejos de personas que vivieron más que yo y cosas que me gustaría aplicar en mi vida. Me gusta este libro de acción. Las novelas me ayudan a identificarme con los personajes, son muy graciosas algunas. En otras ocasiones las situaciones muy tétricas como que me ayudan a identificarme con los personajes. Los personajes suelen ser muy vivos y que a veces los llego a confundir con compañeros de vida. Las lecturas que yo hago, me encantan los libros de autobiografías de personajes importantes que me puedan ayudar con las experiencias que ellos tienen, que nos dan a conocer en los libros y así yo poder formar una vida mejor. También leo libros de consejos, como La hermana Elena de White. Me encantan sus libros. Leí el Mente, Carácter y Personalidad y es uno de mis libros más favoritos de todo. Y también de vez en cuando leo libros de fantasía o novelas. Me imagino que yo soy el mismo que va de aventuras, discute
pelea o se alegra por las cosas que hacen los personajes. Lloro cuando toman malas decisiones. Me enojo cuando hacen cosas malas. Me alegro también cuando las ocurrencias que pasan ahí. Pero sobre todo, me gusta pensar o imagino sobre todas las cosas o lugares que no conozco, las personas y las cosas que aprendo en el libro, tan solo estando encerrado en mi cuarto y abriendo un libro. En casa nos gusta mucho leer. Cuando compro un libro para leer, lo leo todo porque me encanta leer. A papá y a mamá también les gusta. Cuando leo, están muy felices conmigo. Cuando leo, mi mente se abre y me siento más feliz. En casa no tienen tiempo para leer, pero me animan bastante a leer libros y fue a causa de ellos que gané esa medalla. Ellos me animaron mucho durante el año a leer estos libros y concluir el proyecto. Le voy a comentar sobre el libro, quizás usted lo haya leído, Manos Consagradas. Es un libro maravilloso, ya que pienso estudiar medicina. Lo leí unas 4 o 5 veces y no me canso de leerlo hasta ahora. Y es muy lindo porque habla de la vida de este doctor neurocirujano, Ben Carson, que a pesar de las circunstancias que tuvo en la vida, en su niñez, él supo salir adelante y se convirtió en un médico muy famoso, reconocido a nivel mundial. Quisiera seguir sus pasos, si es que Dios me lo permite. Yo creo que las lecturas de buenos libros deberían ser un hábito de cada persona, porque así como comemos, así como respiramos, la lectura es un modo de alimentarnos y alimentar a nuestra vida, alimentar nuestro conocimiento y alimentar nuestra alma. Si leemos libros, nuestra mente va a entender mejor. Nosotros vamos a entender mejor o vamos a conocer más sobre el planeta. Vamos a abrir nuestra mente y tener mucha imaginación. Porque los libros buenos nos ayudan a tener inteligencia, ayudan a nuestro crecimiento y muchas otras cosas. En el ámbito académico yo creo que me ha ayudado bastante a mi comprensión de lectura en primer lugar. En otro aspecto ayudó bastante a mi ortografía, a ampliar mi vocabulario, palabras nuevas que desconocía y también a tener fluidez del habla. Pienso que la lectura es la parte que tenemos cada uno y que se refleja en nuestra personalidad al leer libros buenos que nos eduquen y que nos ayuden en los diferentes aspectos de la vida. Cada salón tiene un espacio que se llama el espacio o el rincón de la lectura. Ahí el maestro tiene los libros de lectura y también tiene algunas enciclopedias donde los alumnos pueden consultar. Cuando se desarrolla el trabajo de lectura, la maestra coge o el profesor coge los libros de esa pequeña biblioteca y los reparte, ya sea personalmente o también sea de manera grupal, ¿no? Eso lo manejan los salones, su rincón de lectura. El proyecto Leer es una aventura, es el principal proyecto de lectura de la Escuela de Educación Adventista Kids del estado de Marañón, en la ciudad de San Luis. Ha surgido de la necesidad de poner al alumno en contacto con la lectura desde pequeño. La escuela atiende desde inicial al 5º año de educación básica. Creemos que cuanto antes el alumno tenga contacto con el libro y con la lectura, mejor serán los resultados para su vida y los reflejos en el aula son espectaculares. Por ejemplo, el desarrollo de la lectura, la comprensión de textos, el vocabulario, la ortografía, en fin. Todos los resultados se reflejan en el aula, en el propio desarrollo de los estudiantes en su día a día. La gente lee, hace el resumen y en un día de la semana que la profesora elige, vamos y contamos nuestro resumen para todo el salón, uno por uno, cada alumno. En la Escuela Adventista Kids desarrollamos el proyecto Leer es una aventura. Este proyecto rescata la importancia de la lectura que ha sido dejada de lado y reemplazada por los medios. Vemos a los niños llegar a la escuela con tablets, celulares, juegos, entonces pasan mucho tiempo delante de la televisión y el hábito de la lectura los aleja de ese mundo. No es el sentido que dejen de usar esos equipos, sino que pasen más tiempo leyendo.
Y eso desarrolla a los niños y nosotros podemos ver que ellos están más felices porque estimulan y alientan un eslabón familiar que sentían que les hacía falta. Varios niños nos dicen, profesora, mándenos más libros. Mi papá se sentó y leyó para mí. Es decir, construye un eslabón, refuerza ese eslabón familiar y además el niño comienza a buscar más significado en la lectura. ¿Qué dice el libro? ¿Cuál es el tema central? ¿Con qué me identifico más? Y empieza a verbalizar. El lenguaje empieza a modificarse un poco porque entra en contacto con palabras que no forman parte de su día a día. Y se necesita buscar ese significado, buscar en el diccionario, y eso también mejora la ortografía de los niños. Yo veo que los niños están felices con el proyecto, felices de leer, eso que no estaba siendo estimulado y ahora leen 40, 50 libros en un año. A veces llegan en un día y dicen, profesora, mande otro libro. Cuando se tenía que mandar lecturas semanalmente, terminamos enviando más libros porque ellos están estimulados con la lectura. El proyecto es muy bueno para aprender más palabras y aumentar nuestro vocabulario y viajar en espacio y en tiempo, porque así es la lectura. El proyecto consiste en un conjunto seleccionado en el que una parte se queda en el aula y la otra en la biblioteca. El alumno es desafiado a leer 40 libros de ese conjunto durante un año escolar. Cada semana él elige un libro para llevar a casa y leer con sus padres. Al final del año, quien haya alcanzado la meta de los 40 libros será premiado y recibe un certificado. Mi libro preferido es Verduras No, sobre una niña que no le gusta comer verduras. Con ese libro aprendí que si la gente come verduras vamos a estar más fuertes y tener más energía para jugar. Y decidí comer verduras porque nos da mucha fuerza y es más saludable para que la gente viva por muchos años. El libro que más me gustó fue El conejito que no era de Pascua, pues él quería ser lo que todo el mundo creía que no podía ser. Y al final acabó siendo lo que él quería. Nosotros ya podemos acompañar los frutos de ese trabajo. Incluso algunos alumnos ya nos hablaron que después de leer algún libro, cambiaron sus hábitos. A algunos no les gustaba la verdura y les empezó a gustar. A otros les empezaron a gustar tipos específicos de lectura. Entonces, fuera de los trabajos de aula, la escritura, la interpretación de textos, se puede percibir aquella interacción con la profesora. Esta medalla la gané por leer 40 libros y terminar el libro del proyecto. El último día conseguí leer 5 libros e hice 5 resúmenes en una sola noche. Logré ganar esa medalla por leer 40 libros y hacer un resumen de 40 libros. Lograr que los alumnos adquieran gusto por la lectura es un gran desafío para los padres y los educadores, ¿no es así? Por eso la escuela desarrolla proyectos prácticos para despertar en niños y adolescentes el interés por este hábito tan importante para su formación crítica. El proyecto del Plan Lector nace a nivel de la Unión Peruana del Sur, ya que el hábito de la lectura en los colegios y en los hogares se ha perdido. Y ha sido una preocupación no solamente de la Unión, sino también del país, porque no muchos gustan de la lectura. Así que se ha implementado este proyecto en nuestra institución, leyendo de 10 a 14 obras literarias en el nivel secundario y en el nivel primario de 4 obras que son denominacionales de la Iglesia. Obras o libros agradables para los niños de nivel primario, como también se ha motivado a los papás para que puedan ellos seguir el proceso de este plan lector en casa. El proyecto de plan lector se viene trabajando varios años atrás y el colegio pone 8 libros al año. Es decir, el alumno tiene que leer 8 libros
denominacionales que el colegio proporciona. Al margen de esto, el profesor de comunicación pone otros libros literarios, libros nacionales o también libros de literatura universal. Entonces, el chico lo lee. Entonces, y eso lo desarrolla, lo plasma en lo que dijimos, el Día del Logro. Y hay un día al año donde se llama el Día del Plan Lector. Y ahí todos los chicos, desde inicial hasta secundaria, hasta quinto de secundaria, muestran los trabajos realizados. El Plan Lector es un programa de los colegios adventistas que implementan para fomentar la lectura en los estudiantes, en el cual a lo largo del año a cada estudiante entregan libros que han de ser leídos en el plazo específico que la institución planee y que son libros que tienen en parte muy buenas historias de personas como usted, como yo, que fueron a lugares distantes y que predicaron, o historias de estudiantes de diferentes lugares que están en situaciones diversas y ver cómo ellos afrontan los problemas. Claro, y también aportan muchas enseñanzas de vida que podemos aplicar también nosotros. Bueno, el Plan Lector es un proyecto que tienen los colegios adventistas para promover la lectura en cada uno de los jóvenes y estudiantes, no solo de los jóvenes, sino que también lo promueven desde los más pequeños, desde inicial, primaria y secundaria, y así poder formar ciudadanos y personas lectoras y educadas. Hay padres que hoy en día se preocupan, antes no lo hacían, ahora se preocupan por la lectura. Vienen acá al colegio y dicen, profesor, ¿cuándo llega el próximo libro del Plan Lector? O profesor, se atrasaron, no me entregaron el libro, ¿qué pasó? Se demoraron. O sea, hay ese interés en el padre de familia, en estar pidiendo libros, ¿no? O profesor, ¿qué libro me recomienda para que lea mi hijo? O sea, eso no es de uno, son de varios padres de familia. Es una muestra de que estamos avanzando en Plan Lector. Para mí, como profesora del área de comunicación, ha sido un desafío el de poder formar alumnos lectores y sobre todo que tengan el hábito de la lectura. Más es así que en el nivel primario es el maestro el que apoya constantemente a los niños, ya que ellos los tienen más tiempo en clases, ¿no? Entonces, la lectura es un placer y por eso todos debemos involucrarnos. Todos podemos incentivar a la lectura. La madre puede incentivar en casa, primero leyendo y teniendo buenos libros, haciendo una selección de lecturas, buenas lecturas. No solo lecturas peyorativas, porque existen diversas fuentes de lecturas. Y no solo un libro. Podemos desarrollar una práctica de lectura leyendo aquello que es edificante, lo que va a edificar al niño, y proponer, además de la lectura, la escritura. Vamos a hacer la lista de supermercado, con el niño que está empezando a escribir, después trabajar listas, después trabajar un libro. ¿Qué cambiarías? ¿Vamos a escribir una propuesta de cambio al final del libro? ¿O vamos a escribir algo? ¿Cómo te estás sintiendo hoy? Un diario que hoy no vemos más. Haz un diario, escribe tus sentimientos, hablemos sobre eso. Eso es proponer, además de la lectura, proponer la escritura y la práctica de aquello que se aprendió o de lo que se siente. La lectura les ayuda no solamente para leer, tener conocimientos de lectura, sino también para las matemáticas. Si el alumno no sabe leer, no entiende un problema, no sabe cómo resolverlo. Entonces, el alumno ya es consciente de que la lectura es muy importante, no solamente porque va a ser un literato, porque va a ser un abogado, sino le va a servir para todo el ámbito de su vida. Con la lectura gracias a la lectura podemos escribir bien, podemos corregir nuestros errores, podemos expresarnos bien. No tenemos acceso a redes sociales, tenemos acceso a la sociedad, tenemos acceso para ascender en el trabajo. Las técnicas que usamos para la lectura. Inicialmente incentivamos la lectura. Cuando el niño quiere leer, si no sabe hacerlo, nosotros le leemos y así va escuchando las palabras y va comprendiendo. Cuando ya comprenden la lectura del libro, porque la madre lee, la profesora le lee,
una, dos, tres veces, pasan a identificar las palabras y así perciben que están leyendo. Entonces, estimulemos la lectura, lea y pida que el niño encuentre una palabra, una letra. ¿Cómo suena? Porque la gente hace la relación fonema-grafema, el sonido con la letra, y el niño pasa a aplicar eso con otras palabras, y de repente comienza a querer leer, y ahí dice, profesora, lea para mí. Y leemos. Luego pedimos al niño que lea una parte, y cuando el niño lee es una gratificación muy grande. Se sienten emancipados, ellos se sienten felices y dicen, lo logré, y eso eleva la autoestima del niño. Uno de los grandes consejos que podría dar como maestra es involucrar en primer lugar a la familia, a la institución y lógicamente a los maestros. Luego, motivar a los alumnos que en casa acondicionen un lugar especial para la lectura. También cuando nos trasladamos, cuando viajamos, ya sea de casa al colegio o viceversa, llevemos siempre una obra o un libro, y en ese tiempo podemos aprovechar para leer. Y nuestros viajes van a ser más placenteros y más cortos. Y sobre todo, siempre manifestar que el apoyo que brindan los maestros es muy potencial, pero no por eso los padres son ajenos a esta tarea. Consejos de concentración para la lectura. Inicialmente necesitamos tener un espacio cómodo. Necesitamos un clima en el que pueda concentrarse y puedan tener una lectura placentera, que traiga resultados, que los haga pensar, reflexionar, que los haga viajar. Entonces, promovemos ese momento aquí en la biblioteca. La alfombra de la lectura, juntamos las clases. Cada día tenemos una clase específica que viene a disfrutar de ese momento. La biblioteca prepara un espacio para ellos, prepara la actividad y todos ellos tienen un momento de lectura en la biblioteca con un clima más confortable que creemos va a favorecer el aprendizaje del alumno y también hará el proceso más placentero. El gran desafío del profesor al enseñar al niño a leer, en mi caso, como profesora de primer año aquí de la Escuela Adventista Kids, es tratar con una clase heterogénea. Los alumnos tienen niveles de habilidades diferentes y tenemos que encontrar un punto común que no es la lectura de la palabra ni la lectura de textos, es la comprensión e interpretación de estos textos y del mundo, del contexto de los textos. Entonces, a partir de un punto común para que todos lleguen al mismo punto de lectura y una lectura significativa, es un trabajo arduo, porque el niño no es colectivo, pero es individual, tiene su historia de vida, tiene habilidades diferentes, de lecturas, que los diferencian de los otros y se tiene que trabajar sobre eso. El objetivo del proyecto de lectura es trabajar las habilidades de la lectura y la escritura. No por ser un proyecto de lectura que es solo vamos a trabajar la lectura. Los niños precisan desarrollar todo. La lectura, la escritura y la oratoria. Entonces, cuando la profesora nos trajo ese proyecto específico del restaurante de lectura, el foco sería hasta trabajar las habilidades de lectura del alumno. Porque primero, analizando el proceso de alfabetización, ellos necesitan trabajar y tener gusto por la lectura. Los niños, cuando tienen un proyecto que es trabajado en el aula, que es un proyecto innovador, que es un proyecto que despierta la atención de los niños, entonces ellos van a tener gusto de buscar aprender. Entonces la profesora desarrolló el proyecto a partir de las recetas, trayendo las recetas para los alumnos. Objetivo, la lectura, pero como yo tengo la atención de los alumnos para esa lectura. Casi todos los niños, principalmente los más pequeños, gustan de la cocina. Hoy está muy de moda, como se dice. Vamos a trabajar la cocina. La mamá los lleva, el papá los lleva al restaurante. Solo que
cómo es que voy a ayudar a los alumnos a trabajar esa receta. Entonces, cuando los alumnos se envuelven en el proyecto, ellos le toman gusto y lo hacen. Observé y me di cuenta que se necesitaba algo para que sumara. Yo trabajo mucho en el aula con las recetas. De las recetas pensé, ya que vamos a trabajar toda la estructura de una receta, ¿por qué no puedo llevar esa receta y la alimentación ya dentro de un restaurante? Ahí mi idea fue, voy a crear un restaurante en la biblioteca, porque ya tenía un rincón de la lectura en el aula y el sueño de los niños era ir a la biblioteca. Pero cuando vieron la biblioteca igual y llena de libros, no los motivó. Les gustaba más el rincón de lectura del salón, que era más tranquilo, lleno de cosas. Ahí vino a mi cabeza, voy a crear un restaurante. El restaurante Hambre de Lectura, que es nuestro tema, el tema Hambre de Lectura. Vino a mi cabeza, oré bastante a Dios y me iluminó con el tema del restaurante, Hambre de Lectura. Lo hice, lo presenté a mi coordinadora, ella lo aprobó, le gustó. Evalué bastante lo que me pareció más importante, quité algunas cosas, puse algunas otras y pregunté en el aula, ¿qué piensan? Y rápidamente los niños aceptaron. Y dibujamos, ilustramos cómo sería nuestro restaurante. Entonces pedí la idea de cada uno de los alumnos. ¿Cómo vamos a montar ese restaurante? Me dan una idea, dibujamos en el papel y los niños junto conmigo y ellos elaboraron. Era la idea. Vamos a poner mesas, vamos a poner la pantalla, que el restaurante al que yo fui tenía pantalla. Entonces ellos fueron dando las ideas y nosotros solo fuimos perfeccionando esas ideas. Vas a tener un plato y una servilleta. Tomas la servilleta y la colocas en tu regazo. Haces tu pedido y ahí lees el libro. Yo siempre tengo el menú en mi mano. Luego voy para la cocina y ahí toman el libro y colocan en la bandeja y también la manzana y yo lo llevo. Mi participación aquí fue más como un cliente del restaurante. Nosotros llegamos y somos recibidos por el gerente, que nos lleva hasta la mesa. Ahí viene un camarero y anota nuestro pedido, lleva nuestro pedido y regresan con el pedido, que es un libro. Una idea maravillosa, un restaurante hecho con mucho cariño. Todos los detalles aquí son muy interesantes. Aquí Alicia, con 4 años y medio, ya conseguía leer algunas cosas, pero el año pasado, cuando recién había cumplido 5 años, ella realmente leyó una frase entera y para la gente fue una sorpresa. Yo hasta lo grabé. Me gusta leer porque es muy agradable y siento que estoy aprendiendo más. Es muy bueno la alegría de los niños cuando pueden leer, cuando logran leer una palabra que para nosotros es tan simple y para ellos es tan importante. Entonces, para mí, ver a un niño leyendo o enseñar a un niño a leer, llevar a un niño a leer de una forma lúdica, es muy gratificante y muy placentero. Me parece que la iniciativa de la profesora es muy interesante porque más allá de todo va a marcar la vida de los niños. Quienes participaron de esto y de aquí a 10 años, 15 años van a recordar que cuando eran niños participaron de un restaurante que servía libros y eso lo marcará. Y el punto principal para mí es esa marca en sus vidas. Terminamos el programa de hoy directamente desde la biblioteca del Centro Universitario Adventista en Sao Paulo, Brasil, para que te animes a sumergirte en el mundo de los libros. Estamos finalizando esta edición del programa Educación, pero regresaremos con más información la siguiente semana. Hasta la próxima.